Gloria a Dios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir la palabra de Dios. El Número capítulo 32, los primeros 6 versículos. Quizá algunos se van a sentir identificados en uno. Aquí hay dos grupos. Hay dos grupos de personas. Vamos a ver dónde se clasifica usted. Y saben, estos dos grupos de personas se encuentran en la congregación. Ya se lo voy a demostrar a la luz de la palabra de Dios. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vinieron a la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron con Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Ataroc, Dibón, Jazer, Nimrac, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tu siervo en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Qué tremendo, ¿verdad? Yo quiero en esta mañana que usted se identifique en cuál de todos grupos usted se encuentra. Porque saben, hay muchas personas dentro de las congregaciones que se encuentran en alguno de estos dos grupos. Y respondió Moisés a los hijos de Galaad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. Es decir, ya se dio cuenta de los dos grupos de personas que se encuentran dentro de la congregación. Unos que están dispuestos a ir a la guerra y pelear su milagro. ¿Cómo nosotros podemos vencer esta pandemia? Con los brazos cruzados, esperando que venga, amado. Hay congregaciones donde han muerto muchos pastores, donde han muerto muchos cristianos con este virus. Y eso llama la atención. Yo no estoy diciendo que un cristiano no pueda enfermarse. Yo no estoy diciendo que un cristiano no pueda morir. ¿Verdad que sí? Porque para morirse lo que hay que estar vivo. Pero saben, muchos han recibido el estrago de esta pandemia porque han estado desapercibidos, porque no han estado claros de los asuntos espirituales, porque no tienen entendimiento de quién está detrás de todo este virus. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Denle la gloria a Dios porque usted está siendo entrenado en la guerra. ¿Cuántos están siendo entrenados en la guerra en el nombre de Jesús? ¿Sabía usted que ser cristiano es sinónimo de guerra? ¿Cuántos creen que nosotros tenemos que guerrear todos los días de nuestra vida? Hoy en día no, hoy en día tenemos muchos líderes entrenando a sus congregaciones a estar lo más cómodo posible, a estar lo más en su zona de confort posible, a estar lo más pasivo y lo más tranquilo posible. Cuando esas cosas no tienen nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Ser cristiano tiene que ver con guerra. ¿Sabía usted que todos los días nosotros tenemos que lidiar una batalla? Todos los días usted tiene que decidir, y yo tengo que decidir si sigo al Señor o lo abandono. ¿Cuántos me están entendiendo? Aquí podemos ver dos tipos de creyentes. Aquí podemos ver dos tipos de grupos de personas que se encuentran dentro de las congregaciones. Uno que están dispuestos a ir a la guerra
y otros que están dispuestos a quedarse tranquilos en su pasividad. Saben, para ellos poder ir allá a la guerra tenían que atravesar el Jordán. Saben, hay muchos creyentes dentro de la iglesia que no quieren mojarse los pies, que no están dispuestos a cruzar el Jordán. Si ser cristiano tiene que ver con guerra, imagínense en este tiempo de pandemia, aún más el pueblo de Dios tiene que guerrear, aún más el pueblo de Dios tiene que batallar. No estamos lidiando contra cualquier cosa, estamos lidiando y batallando con cosas muy terribles, amado, que al que agarre desapercibido, desatento, sin entendimiento, hace estrago, amado. Hay un enemigo que no descansa. Y mientras muchas veces nosotros estamos dormidos, pasivos, Él está ahí trabajando. Él está ahí cometiendo con sus mentiras y engaños. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora en el nombre de Jesús? Mueve un poquito al de al lado y dile: hermano, espabilate y recibe la palabra de Dios. Cuando vemos el contexto de la palabra de Dios, vemos aquí cómo estas dos tribus, medias tribus, van allá a Moisés y al liderazgo a decirle: mira, nosotros no queremos cruzar el Jordán, nosotros queremos quedarnos aquí. ¿Por qué se querían quedar allí? ¿Ah? Porque no querían ir a la guerra. ¿Y saben por qué se querían quedar allí? Porque el lugar era muy apacible, muy tranquilo, muy acogedor. Era un lugar donde ellos podían tener sus ganados muy tranquilos. Qué sabroso, ¿verdad? Que otros vayan a la guerra mientras muchas veces nosotros estamos con los brazos cruzados. ¿Cuáles de estos dos grupos te representa a ti? ¿Los que están dispuestos a ir a la guerra o los que están con los brazos cruzados, que solamente se conforman con venir el domingo en la mañana, se sientan, escuchan una alabanza, cantan, traen sus diezmos, pero hasta allí? Todo eso está bien, pero aún muchas veces como cristianos no estamos dispuestos a ir a la guerra. No estamos dispuestos a cruzar el Jordán. Cuando hablamos de cruzar el Jordán, significa de ir a la guerra. Tiene que ver con todas las implicaciones que tiene la guerra espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a la guerra, a cruzar el Jordán por nuestra familia, por nuestro milagro, por Venezuela, por nuestros vecinos, por las personas que están ahí a nuestro alrededor, por esas personas que están ahí en los hospitales, amados, debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras muchos cristianos están con los brazos cruzados? ¿Usted sabe cuántas personas están muriendo ahí en el hospital Carabobo, González Plaza, en el hospital de Mariara, en el hospital central, en las clínicas, en sus casas, donde ya le dieron poco o nada de esperanza? Los profesionales de la salud le dijeron: mira, solamente un milagro lo saca de ahí donde está. ¿Y sabes para qué Dios te llamó a ti, a mí, a nosotros, al pueblo de Dios? Para ponernos en la brecha, para guerrear, para cruzar el Jordán y pelear a favor de esas personas. ¿Sabes? Tú y yo y nosotros tenemos la autoridad del cielo, tenemos la autoridad de Jesús para neutralizar, para destruir ese virus en el nombre de Jesús. Y no vengo aquí para darle una dosis de emocionalismo, sino de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que si nosotros nos paramos de madrugada y nos paramos en la brecha, en guerra espiritual, nosotros podemos sacar en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor nos ha dado, podemos sacar a esas personas de allí con el poder de Dios? ¿Cuántos lo creen? Pero muchas veces la iglesia, ¿cómo se encuentra? El pueblo de Dios, ¿cómo se encuentra? En su zona de confort. Aquí yo estoy tranquilo. Como yo no tengo el virus, ni mi familia,
nosotros estamos bien. No nos importan los demás. Usted no sabe cuánta insensibilidad, cuánta indolencia hay en el pueblo de Dios, amado. ¿Cuántos me están entendiendo? Es tremendo en este tiempo, ¿verdad que sí? Donde muchos de los profesionales de la salud, llámese médico, enfermero, enfermera, que no creen en el poder de Dios, sino creen en la ciencia y no en el poder de Dios. Qué tremendo que nuestro Dios se quiere manifestar en este tiempo, que aún los profesionales de la salud digan: wow, indudablemente fue un milagro de Dios. Que aunque ellos no crean en los milagros de Dios, porque son gente de ciencia, no son gente de fe, muchos de ellos ignoran la fe, que ellos tengan que reconocer que es un milagro de Dios, que queden con la boca abierta. Yo en mis oraciones le digo: Señor, que queden con la boca abierta los profesionales de la salud y tengan que reconocer que es una intervención tuya a favor de esos enfermos, que los han levantado de ahí con tu poder. Pero se necesita pueblo de Dios. Se necesita pueblo de Dios. Se necesita pueblo de Dios que esté dispuesto a cruzar el Jordán. Se necesita pueblo de Dios que esté dispuesto a salir de su zona de comodidad, de su zona de confort, e ir a la guerra. Es sabroso dormir, amado, y de madrugada es muy rico dormir. Eso es lo que le gusta más a los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Dígame esa hora a las 3 de la mañana. Ese es muy rico dormir esa hora. Es una de las mejores, donde el sueño es más profundo, ¿verdad que sí? Y que nosotros digamos: wow, es más importante las almas, es más importante las personas que necesitan de mi oración que mis deseos, que mi comodidad, que mi descanso. Llama la atención que Jesús se paraba de madrugada a orar. Y qué tremendo que nosotros, muchos de nosotros, decimos que somos seguidores de Jesús, pero no seguimos su ejemplo. Qué contradictorio, qué incongruente. Porque muchas veces nos gusta dormir. ¿Cuántos me están entendiendo? Estoy diciendo que sea malo dormir, yo no estoy diciendo eso. Porque le estoy haciendo un llamado en esta hora a ustedes y a mi persona, como pueblo de Dios. Que hay muchas personas allá afuera que dependen de lo que tú y yo, la posición que tú y yo tomemos, la autoridad que tú y yo tomemos en Cristo Jesús, para sacarlos de esa condición en la que se encuentran, en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuánto le da la gloria a Jesús? Yo creo que hoy más que nunca la iglesia, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que tomarnos las cosas de Dios en serio. Hay muchos creyentes dentro de las congregaciones jugando a ser cristianos, pero realmente no dan evidencia de que son verdaderos cristianos. Levante aquí la mano los que se consideran cristianos, amado, de verdad. A todos esos que levantaron la mano en el nombre de Jesús. A los que no la levantaron, le digo: hoy pueden tomar esa decisión, la mejor decisión de su vida, de hacerse un verdadero cristiano. Porque es lo mejor, ser cristiano es lo mejor, amado, lo mejor que me ha pasado. Hace 26 años que entregué mi vida a Jesús, es lo mejor que me ha pasado. Si tengo que hacerlo de nuevo, lo hago sin pensarlo. Porque en estos 26 años que llevo sirviéndole a mi amado Jesús, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellos que levantaron la mano, que dijeron que son cristianos, saben, es tiempo de demostrarlo. Es tiempo de mostrarlo con acciones, con hechos. Si usted y yo y nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que estar dispuestos a cruzar el Jordán, a mojarnos los pies, a correr peligro, a tomar riesgo y ponernos en la brecha y ponernos a guerrear por todas esas personas que están ahí, que nos necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántas veces tomamos la determinación que tomaron esta gente? No, vamos. Eso es lo que le dice Moisés,
¿Qué riñones tienen ustedes? ¿Ah? Mientras nosotros vamos a ir a la guerra, ustedes se van a quedar aquí muy tranquilitos, ¿saben? Y esa es la postura que toman muchos pueblos de Dios. Esa es la postura que toman muchos cristianos dentro de las congregaciones. Mientras otros están orando, mientras otros se ponen en la brecha, mientras otros están ahí rescatando las almas, mientras otros están ahí guerreando, ellos están muy tranquilos, muy apacibles en su zona de confort. Y cuando los tratan de mover, entonces se ofenden y se van para otra iglesia. Y cuando escuchan de compromiso, dicen: no, 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 yo quiero ir a la iglesia, pero no tener compromiso. Y es como yo les he dicho, muchos creyentes cristianos que invitan a alguien y le dicen: pero anda a la iglesia, sin ningún tipo de compromiso. No le digas eso, porque le están mintiendo. Le están mintiendo. Porque ser cristiano tiene que ver con compromiso. Con compromiso con el reino, con compromiso con nuestro amado Jesús, con nuestro Rey de la Gloria, con el que nos llamó, con el que nos tomó como soldados. Aleluya. Llamados y entrenados para la guerra. Vamos a ver el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, aquí está hablando el rey David, el salmista David. Y obviamente está hablando de una guerra física, ¿verdad? Pero también tenemos que ver acá que también se puede traducir en una guerra espiritual en la actualidad, en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no está ahí por estar, ¿verdad que sí? Si no se sigue cumpliendo, hay principios ahí muy poderosos que en la actualidad nosotros podemos tomar y que nos sirven para nuestra vida. Amén. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo está nuestro corazón en esta situación tan difícil que estamos viviendo con la pandemia? ¿Está nuestro corazón confiado? ¿O estamos angustiados? ¿O estamos temerosos? ¿O estamos aterrorizados? Porque ustedes no saben cuántas personas allá afuera, pero he visto también personas dentro de la congregación que se encuentran aterrorizadas. Aún conozco personas que dejaron de venir a la congregación porque dicen: no, porque es que hay muchas personas, entonces me voy a contagiar. Y entonces, ¿a dónde está tu confianza? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? ¿Dónde debe estar tu confianza? ¿Dónde tiene que estar con nuestra confianza puesta según la palabra de Dios? En momentos de guerra, en momentos de angustia, en momentos de dificultad para el rey David, hay un principio muy poderoso ahí en la palabra de Dios, que él confiaba en su Dios, él confiaba en las promesas de Dios. Amado, en este tiempo tan difícil tenemos que confiar verdaderamente en las promesas de Dios, porque eso es lo que nos va a dar garantía. Si se lo va a dar, déselo bien fuerte al Señor. Eso es lo que nos va a dar garantía. Eso es lo que nos va a mantener en pies en momentos tan difíciles que estamos viviendo, y no solamente en Venezuela, a nivel mundial. Depender y confiar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que son sí, amén, son fieles, son verdaderas. No hay hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amado, lo que Dios ha prometido para ti, para mí, para su pueblo, no es que lo va a cumplir, ya lo cumplió. Lo que nosotros tenemos que creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que me ha dicho: a un creyente, sí, apóstol, bueno, está bien, no sé, hay que confiar en el Señor, pero usted sabe, no se quita el tapaboca. ¿Me entiendes, no? ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo? Dice en Santiago 4, 7 y 8. Ponga atención aquí, este versículo muy poderoso. Por eso, obedezcan a Dios. Qué tremendo.
¿Qué tiene que ver la obediencia con la guerra espiritual? A veces nosotros pensamos que tiene que ver nada más con gritos, con una forma que nosotros tengamos así violenta de hacer la guerra espiritual. A mí me gusta hacerlo así, yo pego gritos, le digo hasta el mal que se va a morir ese desgraciado, ¿verdad que sí? Zapateo, a mí me gusta así. Pero saben, no solamente tiene que ver con eso, principalmente tiene que ver con una vida de obediencia. Usted sabe, en esta mañana, ¿está usted entendido que las tinieblas, que Satanás sabe aquí en esta mañana, en cada uno de nosotros, quiénes somos obedientes y quiénes no? ¿Cuántas veces nosotros hemos pretendido hacer guerra espiritual y llevando una vida en desobediencia? ¿Usted cree que la tiniebla la va a reprender? ¿La va a echar fuera? ¿Se va a sujetar a una persona que están fuera del orden de Dios en una vida de desobediencia? ¿No? Note que tiene que ver la guerra espiritual. Dice, por eso obedezcan a Dios y háganle. Dice, antes de hacerle frente al enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Obedezcan a Dios y entonces háganle frente al diablo, y entonces ahí viene el resultado. Un cristiano que está en obediencia de la palabra de Dios tiene la autoridad de Dios para reprender al enemigo, para reprender este virus en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a pasar? Y se va, huye. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay muchas personas que están allá afuera, pero aún dentro de las congregaciones, hermanos, que son desobedientes. Saben que hay que congregarse y no se congregan. Saben que hay que predicar la palabra de Dios y no predican la palabra de Dios. Saben que tienen que llevar una vida de servicio y no llevan una vida de servicio. Saben que tienen que alejarse de lo malo y siguen practicando lo malo. Saben que hay que perdonar. Usted no sabe, usted no se imagina dentro de la iglesia cuántas personas saben que hay que perdonar y a pesar de que lo saben no lo hacen. Y buscamos argumentos como la prédica del domingo pasado, ¿verdad? Porque buscamos argumentos y ponemos cosas en nuestro razonamiento. Pero ¿por qué yo tengo que perdonarlo? Si él fue el que me hizo daño a mí, si él fue el que se metió conmigo. Es un razonamiento humano, ¿ve? Donde nosotros decimos, no voy a obedecer la palabra de Dios porque yo tengo mis razones. ¿Cree usted que hay razones para nosotros no hacer lo que Dios nos ha encomendado, nos ha mandado a que hagamos? No. Hay que perdonar y hay que perdonar y punto. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, que venga él o ella a mí? Pero yo no voy a ir porque entonces esa persona va a creer que yo soy débil. Y muchos consideran que pedir perdón tiene que ver con debilidad. Y déjenme decirles, no, todo lo contrario. Yo creo que uno de los actos de mayor grandeza es cuando alguien tiene la capacidad de pedir perdón y de perdonar a todos aquellos que le han hecho daño. Eso no es un acto de que te hace inferior o te hace débil, no. Eso es algo de grandeza. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos saben que hay que perdonar? Y mire cómo dice la palabra, y así como yo lo hice. Mire Jesús, y así como yo lo hice con ustedes. ¿Cuántas veces nosotros no perdonamos a una persona porque consideramos que no es merecedor de ese perdón? ¿Cuántas veces nosotros no perdonamos a alguien porque decimos, pero es que me lo va a volver a hacer? Apóstol, usted no sabe las veces que yo lo he perdonado y me lo sigue haciendo. Y no es lo mismo que nosotros le hemos hecho a Jesús y todavía nos sigue perdonando. ¿Cuántas embarradas hemos hecho nosotros con Jesús y todavía nos sigue perdonando, y todavía nos sigue buscando, y todavía nos sigue amando? Entonces, ¿quiénes somos nosotros?
para no hacer lo mismo también. Y vean que Jesús dice: así como yo los he perdonado a ustedes, así ustedes también deben. Es decir, nuestro perdón tiene que ver de la misma manera y la misma forma como Jesús lo hizo. Jesús nos ha perdonado a cada uno de nosotros, aun sin nosotros ser merecedores. Jesús nos ha perdonado a cada uno de nosotros, aun nosotros habiéndola embarrado muchas veces. Pero ¿cuántas veces ponemos ese argumento? No, pero es que ¿hasta cuándo? Ya me vio cara de menso. ¿Ah? Viene a mí, lo perdono, y entonces a las horitas no ha pasado ni siquiera una hora y ya me vuelve a hacer lo mismo. Perdona, amado, porque tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando usted y yo y nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, amado, tenemos la autoridad, y la tiniebla se sujeta, el virus se sujeta, la enfermedad se sujeta en el nombre de Jesús. ¿O usted cree que las tinieblas se sujetan porque yo diga soy apóstol? Entonces la tiniebla, ay, llegó la... No, nada de eso, hermano. No tiene nada que ver con la posición que usted tenga. No tiene que ver con lo que usted sepa de la Biblia. Tiene que ver con lo que usted sepa de la Biblia y usted practique de la Biblia. Eso sí, de la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús? Nuestro Rey de la gloria. Aleluya. Dele ese aplauso bien fuerte al Señor. Maravilloso mi Rey. Qué tremendo. Dice que cuando obedecemos, le hacemos frente al enemigo y él huirá de nosotros. Qué tremendo. Versículo 8. Háganse amigos de Dios. Wow. Mira esto tan tremendo, tan bello en la palabra de Dios. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. Y sí, a veces nosotros, la postura que nosotros asumimos dentro de la iglesia, si somos honestos, si somos sinceros delante de la presencia de Dios, a ese Dios maravilloso que no podemos burlar ni podemos engañar, a veces esa es la postura que tomamos. Por un lado queremos amar a Dios y por otro lado queremos amar al mundo. Por un lado estamos agradando a Dios, pero por otro lado estamos haciendo lo que Dios le desagrada. Y la palabra nos dice que tenemos que tomar una decisión. No es casualidad que tú estés aquí en esta mañana, querido hermano, querida hermana, en el nombre de Jesús. No podemos estar jugando para los dos bandos. O llevamos una vida que a Dios le agrade, o llevamos una vida que le desagrade a Dios, pero no podemos estar en los dos bandos. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Dale. Todo esto tiene que ver con la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, amado. Tu lucha no es contra la suegra, no es contra tu suegro, no es contra tu vecino, no es contra el hermano de la iglesia, no son contra las autoridades de la iglesia. Tu lucha es contra la tiniebla. El que está detrás de esa persona es el enemigo, es la tiniebla, amado. A veces nos estamos oponiendo a la persona, a veces estamos haciendo la guerra con esa persona, pero no es contra esa persona, mi amado. Tú no te tienes que luchar contra esa persona, te tienes que luchar contra la tiniebla. Toda esa rabia, toda esa frustración, no se la lances a esa persona, lánzasela a la tiniebla. Ponte en la brecha ahí frente al enemigo y dile: tú eres el que me quiere sacar de mi vida cristiana. Vas a tener que echarle pichón. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que estar claros y apercibidos, amado. Muchas veces no estamos claros y apercibidos en la guerra espiritual. Entonces creemos que es el hermano, creemos que es esa persona.
y le estamos haciendo la guerra a esa persona, o cayendo en la guerra de esa persona. Pero saben, nuestra guerra, dice la palabra de Dios, es contra las tinieblas, es contra el mismo Satanás. ¿Cuántos me están entendiendo? La palabra lo dice muy claramente ahí, que nuestra lucha, no es, cuando dice carne y sangre, está hablando que no es contra seres humanos, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente la palabra de Dios nos dice contra quién debemos batallar y guerrear. Claramente, amado, cuando usted y yo nos decidimos ser cristianos, amado, salimos del bando de Él, y ese bichito nos odia porque lo dejamos, porque lo abandonamos, y ahora estamos sirviendo al Señor. Ese bichito nos odia, nos tiene bronca. Cuando le hablo de bichito, me está entendiendo, ¿verdad? Que es Satanás. Y va a hacer todo lo posible de echarnos broma, de desanimarnos, que nosotros desistamos la carrera. Va a usar circunstancias, va a usar personas, va a usar problemas que nosotros estemos atravesando. Se va a valer de cualquier cosa para que nosotros abandonemos la carrera. Por eso es que tenemos que estar percibidos, amado. Percibidos contra quién estamos peleando. Cuando usted decide ser un rescatista del Señor y usted adquiere ese compromiso de reino, de vivir por lo que Jesús murió, que son las almas, amado, se va a levantar las tinieblas. Usted le declara la guerra directamente a Satanás, porque la Biblia dice que las personas están en control de las tinieblas, del príncipe de este mundo. Es decir, cuando usted se hace un rescatista del Señor, usted le declara la guerra a las tinieblas. Es decir, usted le va a quitar a esas personas que están en control de las tinieblas. ¿Usted cree que le va a lanzar caramelitos? ¿Usted cree que lo van a esperar con trompeta, con trombones? No. Nos va a declarar la guerra y tenemos que estar apercibidos. Es un enemigo que está vencido, sí. Mi Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario, a él, a todos sus demonios, y lo ridiculizó, sí. Entonces usted puede decir, bueno, si mi Señor lo venció, entonces ¿contra quién yo estoy peleando? Está vencido, pero sigue echando varilla. Está vencido, pero sigue lanzando sus mentiras, sus engaños, sus patrañas, para hacernos caer. Y esto es lo tremendo, amado, que hay mucha gente dentro de las congregaciones que no están apercibidos contra quién están batallando, contra quién están peleando. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra posición en Cristo Jesús en esta situación de pandemia? Que estemos con los brazos cruzados, que estemos en nuestra zona de confort. ¿Cuántas personas se está llevando las tinieblas a través de este virus del infierno? Y lo tremendo es que muchos cristianos, muchos creyentes, no estamos apercibidos. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. En todo el contexto general de la palabra de Dios, no hay unos versículos, amados, que hablen más claro. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que nos hable más claro de la guerra espiritual que enfrentamos todos cristianos. He escuchado a cristianos, amados, que dicen que ya no hay guerra espiritual. Mire cómo el diablo los tiene engañados. Cristianos que hoy en día dicen que no hay que ayunar, ni que no hay que orar mucho, porque ya el Señor hizo todo, que ahora estamos bajo la gracia. Qué mentira tan grande la de las tinieblas le está haciendo a muchos pueblos de Dios, amados. Porque si hay algo que aterroriza las tinieblas, es cuando un hombre y una mujer de Dios son hombres de oración, son hombres de ayuno, son hombres de fe, son hombres que se mueven en el fuego de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Seguimos.
Mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Estén alerta. ¿Cómo debemos estar nosotros en esta situación de pandemia? Alerta. Alerta. Cuídense de su gran enemigo. Mire cómo lo llama la palabra, su gran enemigo. Tremendo. El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Usted no sabe cómo las tinieblas, cómo Satanás ha estado devorando a muchas personas allá afuera, aún a nuestros familiares, nuestros vecinos. Aún dentro de las congregaciones, el enemigo devorando. Lamentablemente, amado, tenemos que estar alerta, apercibidos, entendidos. ¿Cuántos me están entendiendo? Manténganse firmes contra él. ¿Cómo nos mantenemos firmes contra él? Durmiendo. ¿Ah? En nuestra zona de confort, que no nos gusta orar, que no nos gusta alimentarnos de la palabra de Dios, que nos congregamos de vez en cuando y de cuando en vez, cuando nos parece, cuando nos provoca. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Tremendo. Amén. Dale. Primero de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Peleen la buena batalla de la fe, sabiendo que la palabra de Dios nos dice que la vida cristiana tiene que ver con una batalla. ¿Le estoy yo cayendo a cuento en esta mañana? ¿O le estoy hablando lo que enseña la palabra de Dios? Yo quiero que usted entienda, sea entendido, en el nombre de Jesús, que la vida cristiana tiene que ver con una batalla, donde usted tiene que batallar por su fe. Van a venir circunstancias, van a venir situaciones, van a venir personas. El enemigo se va a valer de cualquier recurso, de cualquier cosa, para que nosotros menguemos en nuestra fe y para que nosotros abandonemos la fe, lamentablemente. Porque el arma más fuerte que tiene y esgrime es la mentira, es el engaño. Es el mismo libreto de siempre. Así como engañó a Eva miles de años atrás, Adán y Eva, es lo mismo. ¿Cómo los engañó? Con mentiras, valga la redundancia. ¿Qué es lo mismo que hace ahorita? Mentiras, patraña. No tiene algo nuevo, es el mismo libreto. El problema es que muchos creyentes dentro de las congregaciones ignoran los ataques del enemigo y las maquinaciones del enemigo, como hablamos el domingo pasado. Y entonces caen presa fácil de los ataques de Satanás. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. El apóstol Pablo clarito nos dice ahí, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla de la fe. Entonces la Biblia, la palabra de Dios nos habla que la vida cristiana tiene que ver con una batalla, tiene que ver con una guerra. Dale. Salmo 18, 34 y 35. Entrena, mira lo que dice el salmista David: entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me ha dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene. Esto es tremendo que usted lo sepa en la batalla, en la guerra espiritual que usted y yo nosotros ejercemos. No estamos solos, tenemos alguien que pelea por nosotros, alguien que nos sostiene, alguien que nos protege. Gracias por su entusiasmo. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de la Gloria. No solamente el salmista David, el rey David, está reconociendo que hay una batalla, ¿verdad? Sino está reconociendo que en esa batalla es Dios quien le sostiene, es Dios quien lo entrena, es Dios quien lo protege, es Dios quien le da la fuerza, porque no es por nuestra propia fuerza, amado. Tu fortaleza y mi fortaleza proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por eso dice: fortalecido en el poder de tu fuerza.
¿En las fuerzas de quién? De Jesús. Amén. Aleluya. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Amén, aleluya. Él es el que nos entrena para la batalla. Y mire cómo nos está entrenando el domingo pasado y nos ha venido entrenando en cuanto a la batalla. ¿Quién es el que nos entrena para la batalla? Él a través de su palabra. Amén. Como su habitación. ¿De qué nos hemos molesto? Si Dios es tu habitación, tú puedes confiar en Él. Tú puedes depender de Él y Dios te va a cuidar. Porque a veces queremos los beneficios, queremos la promesa, los beneficios, pero no estamos dispuestos a las implicaciones. ¿Sabe cuáles son las implicaciones del Salmo 91? No es nada más los beneficios que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger, sino que tenemos que ponerlo a Él como nuestra habitación. Es decir, tenemos que depender de Él. Y muchas veces como cristianos no queremos depender de Él. Muchas veces como cristianos no hacemos las cosas como Él nos ha mandado que lo hagamos, sino a nuestra manera. Aleluya. Dígale al de al lado, sonríe, Cristo te ama.